Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Soy el doctor Carlos Guizar. Soy cardiólogo clínico y cardiólogo nuclear con un posgrado en insuficiencia cardíaca. Agradezco la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en este curso virtual internacional de cardiología e imagen, organizado por la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y en especial al doctor Andrés Preciado por la invitación. En esta ocasión vamos a hablar de la utilidad de las técnicas de cardiología nuclear en la disfunción ventricular izquierda crónica. No tengo ningún conflicto de interés para la plática y quiero iniciar mostrándoles que la insuficiencia cardíaca puede manifestarse de múltiples maneras, desde enfermedades como la amiloidosis o la miocardiopatía hipertrófica, que nos van a dar corazones pequeños hipertróficos y con una función sistólica conservada, pero con una función diastólica muy importante, importantemente deprimida, hasta corazones dilatados con una función sistólica severamente disminuida y que pueden estar asociados también a una disfunción diastólica importante como es la cardiomiopatía dilatada, la cardiomiopatía isquémica y la sarcoidosis. La imagen cardiovascular pues, es muy importante en la evaluación de cualquier patología y la insuficiencia cardíaca no está ajena de ello, puesto que proporcionan información anatómica, funcional y de la actividad en cuanto a inflamación que pueda haber dentro del corazón para poder establecer un diagnóstico de precisión en cuanto a etiología, estratificar al paciente y dar un tratamiento adecuado. Voy en este caso a tocar 5 escenarios clínicos en donde en algunos de ellos las técnicas de medicina nuclear nos pueden dar un diagnóstico de preciso, en otros escenarios nos pueden dar la estratificación para poder dar tratamiento del paciente. El primer escenario es la cardiomiopatía dilatada. Todos sabemos que la principal causa de insuficiencia cardíaca, hasta en el 70% de los casos, es la enfermedad aterosclerótica y por lo tanto un primer paso importante en el algoritmo de estudio de estos pacientes con cardiomiopatía dilatada es establecer si es de etiología isquémica o no isquémica. Pero para poder definir que la cardiomiopatía dilatada sea isquémica, tenemos que entender que son aquellos pacientes que tienen una enfermedad arterial coronaria extensa, llámese una estenosis significativa del tronco coronario izquierdo o de la arteria descendente anterior proximal, o enfermedad de 3 vasos, o enfermedad de un solo vaso, pero ya con un antecedente de infarto al miocardio previo o revascularización coronaria. Tenemos que tomar en cuenta que podemos tener pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo no isquémica, pero que pueden coexistir con una enfermedad arterial coronaria de grado más ligero que lo que ya comentamos. Y el rendimiento de los estudios de medicina nuclear, llámese SPECT o PET, para poder identificar esta enfermedad arterial coronaria extensa, está muy validado por diferentes estudios. En el caso del SPECT con tendencia 99, con un rendimiento en cuanto a sensibilidad del 96%, especificidad del 56% y valor predictivo negativo muy alto del 96%. ¿Por qué la especificidad es baja? Porque en el SPECT vamos a ver defectos de perfusión que no necesariamente están relacionados con infarto, sino están relacionados con fibrosis miocárdica, disfunción endotelial secundaria estrés parietal y atenuación de tejidos blandos. Estos son ejemplos de cómo vemos un SPECT en el escenario de cardiomiopatía dilatada, de etiología no isquémica y de etiología isquémica. Para fines prácticos, los defectos del SPECT en la etiología no isquémica son defectos en parches, no son defectos muy marcados o muy profundos y tienden a ser fijos o mejorar cuando comparamos estos defectos, cómo se comportan en reposo comparado a cómo se comportan en el estrés. En el caso de la cardiomiopatía isquémica, vean cómo los defectos son más acentuados, ¿no? Con respecto a los que vemos en la cardiomiopatía de etiología no isquémica, y estos defectos tienden a cambiar o a empeorar cuando sometemos al paciente a estrés y tienden a generar defectos nuevos, como podemos ver aquí en la pared lateral, sugestivos de isquemia en otro territorio diferente al que ya tiene un evento de infarto. También podemos valorar o encontrar variables de alto riesgo secundarios a la misma enfermedad arterial coronaria multivaso o de tronco, como puede ser dilatación isquémica transitoria, que no es más que la manifestación de una isquemia subendocárdica difusa por afectación de los 3 vasos, o un incremento en la captación del ventrículo derecho en el estrés con respecto al reposo, que también denota que hay una redirección del flujo hacia el ventrículo derecho porque los 3 vasos que irrigan al ventrículo izquierdo pues están severamente comprometidos. En el caso del PET cardíaco, pues podemos evaluar la perfusión con amonio, con agua o con rubidio.
Y la ventaja del PET cardíaco sobre el SPECT, que en general va en relación a una mejor calidad de imágenes, mayor asertividad en el diagnóstico, pues la gran ventaja es que nos ofrece la posibilidad de evaluar eh, los flujos a nivel global o a nivel de cada territorio, y que estos flujos los podemos cuantificar tanto en reposo como estrés y sacar una diferencia para poder medir el flujo de reserva coronario. Muchas veces o en algunas ocasiones podemos tener perfusiones balanceadas, que nosotros le llamamos, es decir, la captación está disminuida por igual en los tres territorios, y entonces ver una perfusión que aparentemente aparentemente es normal dentro de las imágenes de espectro en perfusión de reposo estrés, y podemos pensar que el ventrículo o que el paciente no tiene isquemia. Y cuando analizamos, como en este caso, los flujos de reserva que están disminuidos con un punto de corte normal arriba de 2, pues entonces podemos establecer la probable etiología isquémica, y cuando lo llevamos al cateterismo, pues lo confirmamos. El segundo escenario que quiero comentarles es la viabilidad miocárdica. La viabilidad miocárdica, aun cuando a últimas fechas ha estado en entredicho, pues no deja de estar indicada en las guías y nos sirve para identificar qué segmentos que aparentemente no se mueven por ecocardiograma o por cualquier método de imagen que evalúe función ventricular, no se están moviendo porque son efectivamente zonas ya de necrosis, o porque son tejido hibernado, o una combinación de ambos. Los estudios de medicina nuclear que nos ayudan a evaluar la viabilidad con un adecuado rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad son el SPECT con talio o con tecnicio, el PET que utiliza FDG y trazadores de perfusión. Aquí tenemos un ejemplo en donde la viabilidad tanto con talio como con tecnicio la valoramos porque hay mejoría en la captación del radiotrazador en zonas que pensamos que pueden estar muertas y con ausencia de captación al inicio, dependiendo del tipo de protocolo, pero lo que buscamos es mejoría en la captación del trazador, como podemos ver acá, ¿no? La pared inferior, por ejemplo, en este eje largo vertical, vemos como la pared inferior no tiene captación de trazador en dos instancias, y con el protocolo de viabilidad vemos como si se capta radiotrazador, y esto nos sirve para identificar que hay tejido viable en ese territorio. Si esto hubiera permanecido sin captación, pues diríamos que entonces no hay tejido viable. En el caso del PET utiliza la perfusión para identificar zonas que puedan, para identificar zonas que puedan estar eh, eh, como zonas de cicatriz, pero al momento que encontramos un mismatch, debido a que en esa zona de un defecto de perfusión inicial vemos que hay captación de FDG, entonces lo que podemos ver es que el tejido ahí está hibernado, o sea, está metabólicamente activo, pero no tiene una perfusión adecuada. Y por el otro lado tenemos el patrón de match, en donde vemos que hay un defecto en la perfusión que corresponde con ausencia de la captación del FDG, y ahí corresponde a un estudio que no tiene viabilidad y corresponde a una zona de necrosis. Estas son las sensibilidades tanto del talio como del tecnecio y del FDG para evaluar la viabilidad miocárdica establecidas de acuerdo a los diferentes estudios hechos. Y vemos cómo el estudio que tiene mayor sensibilidad es el PET-FDG, por lo cual es el gold estándar junto con la resonancia magnética considerados para evaluar viabilidad. Estas son las indicaciones de los estudios de medicina nuclear, o mejor dicho, de estudios no invasivos para evaluar cardiopatía isquémica en el escenario de insuficiencia cardíaca crónica, y vemos cómo tanto el PET como SPECT, dependiendo las guías de insuficiencia cardíaca que nosotros leamos, pues tienen indicación al menos 2B. En el caso de las europeas, tienen indicación 2A, en el caso de las americanas, y un criterio de uso apropiado para evaluar etiología isquémica y viabilidad para decidir revascularizar a un paciente. El tercer escenario que quiero comentarles es la inervación simpática. La inervación simpática en el contexto de una cardiomiopatía dilatada nos dan información pronóstica muy importante para poder definir algunos tratamientos en este escenario. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sustrato de poder evaluar inervación simpática? Pues que sabemos que en la insuficiencia cardíaca el sistema nervioso simpático está activado de manera muy importante, y por lo tanto esto se ve reflejado
en la actividad de la norepinefrina en las terminales presinápticas. El MIBG es un análogo de norepinefrina y entonces lo utilizamos para ver cómo se comporta la noradrenalina en estas terminales nerviosas que indudablemente están aumentadas dentro del miocardio por ese tono simpático aumentado. ¿Cómo analizamos las imágenes? Las imágenes planares, inicialmente analizamos las cuentas o la cantidad que se captó de este MIBG dentro del corazón contra una zona que teóricamente no debería de captarlo y sacamos una relación que es relación corazón-mediastino y después vemos cómo se comportan este MIB en el tiempo. Básicamente es un estudio a las 4 horas para saber si se mantiene la misma cantidad de radiotrazador o no dentro del corazón. Volvemos a sacar esta misma relación y en base a estas relaciones corazón-mediastino en estudios tempranos y tardíos sacamos una tasa de lavado que aquí les pongo el valor normal. ¿Cuál es el valor que ha tenido o que ha demostrado mayor valor pronóstico? Es la relación corazón-mediastino. En este estudio que se hizo llamado Admire Heart Failure, que se publicó en el JACC 2010, se estudiaron casi un poco más de 900 pacientes con insuficiencia cardíaca para establecer el rol de esta técnica en este grupo de pacientes. Y vemos que aquellos pacientes con una relación corazón-mediastino menor a 1.6, pues son aquellos que tienen más riesgo de un evento primario combinado, y este evento primario combinado está formado por progresión de la insuficiencia cardíaca, evento de arritmia ventricular o muerte cardíaca. Y cuando desglosamos cada uno de los puntos primarios de manera individual, sigue habiendo un valor predictivo de esta relación corazón-mediastino por abajo de 1.6. Esta relación corazón-mediastino, cuando la mezclamos o cuando la adicionamos a la fracción de eyección, pues vemos que independientemente de que la fracción de eyección sea menor o mayor de 30, el valor o una relación corazón-mediastino menor de 1.6 es la que estratifica con mayor riesgo a los pacientes. De tal manera que este parámetro puede ser en algún momento utilizado para reestratificar todavía más a los pacientes más allá de la fracción de eyección. También para el MIBG se pueden adquirir las imágenes en SPECT y utilizarlas para compararlas con la perfusión miocárdica, porque una discordancia entre la perfusión miocárdica y el SPECT con MIBG, que traduce una mayor denervación en ese territorio, ha demostrado tener quizá un valor pronóstico mayor y poder identificar la zona donde se pueden estar desarrollando arritmias ventriculares y que concuerda perfectamente bien con los estudios electrofisiológicos. El cuarto escenario, la cardiomiopatía secundaria de amiloidosis. Sabemos que es muy importante poder establecer qué tipo de amiloidosis está afectando a cada paciente y en este caso los estudios de medicina nuclear son muy específicos para el tipo de amiloidosis transteratina. Desafortunadamente este diagnóstico normalmente se retrasa principalmente debido a dos factores: a que no sospechamos de la enfermedad porque pues, los síntomas son muy heterogéneos y que a veces no sabemos exactamente cómo o qué estudio es el que nos puede ayudar para poder diagnosticar de manera precisa esta patología. En cuanto a los estudios de imagen en general, el eco y la resonancia magnética sugieren, de acuerdo a los hallazgos, que puede haber un problema de amiloidosis transteratina, pero no son específicos. El único estudio específico para poder diagnosticar amiloidosis transteratina, y que eso lo vemos reflejados en los algoritmos diagnósticos, es el estudio de medicina nuclear con SPECT en base a pirofosfatos o difosfonatos marcados con tecnecio 99. Así es como vemos más o menos un SPECT con pirofosfatos y podemos hacer análisis visual cualitativo de las imágenes planares o del SPECT y podemos hacer un análisis cuantitativo similar al que hacíamos con el MIBG, trazando una región de interés sobre el corazón, cuantificando las cuentas que se captaron de este pirofosfato marcado con tecnecio 99 comparado con una zona contralateral que en el caso de que no hubiera amiloidosis cardíaca, pues sería como el punto para comparar, ¿no? Entonces, en base a eso podemos clasificar si hay presencia o no de amiloidosis
manifestada por la captación de los pirofosfatos a nivel del corazón, como en este caso, o de manera semicuantitativa por esta relación de manifestación de la captación de trazado del corazón contra una región contralateral, que puede ser que si es mayor a 1.5, pues es un estudio con una sensibilidad del 97% y especificidad del 100% para el diagnóstico de cardiomiopatía eh, eh, por amiloidosis transteratina. También el estudio SPECT con pirofosfatos ha demostrado un valor pronóstico adicional al diagnóstico o al valor diagnóstico que ya tiene, y esto en diferentes estudios, como el que publicó Castano en JAMA Cardiology recientemente en el 2016, donde siguió a 121 pacientes con ya el diagnóstico de cardiomiopatía por amiloidosis transteratina y le dio un seguimiento a 5 años y vio que aquellos pacientes que tuvieran o que tuvieron una relación corazón-pulmón contralateral mayor a 1.6 eran aquellos pacientes que tienen mayor o que tenían menor sobrevida en el seguimiento. De tal manera que para el diagnóstico o el algoritmo de amiloidosis cardíaca en los diferentes papers que ustedes lo puedan buscar, pues todo inicia con la sospecha en base a los síntomas, el electro, los hallazgos en el eco, en la resonancia, y si no es una amiloidosis de cadena ligera, pues lo indicado es hacer un SPECT, y si el SPECT sale positivo, en automático tenemos el diagnóstico de la amiloidosis transteratina, ¿no? Así de importante está marcado el estudio de tecnesio con pirofosfatos en el abordaje diagnóstico de la amiloidosis transteratina. El siguiente escenario que quiero tratar es la cardiomiopatía, y es el último, la cardiomiopatía secundaria sarcoidosis. La sarcoidosis sabemos que es una enfermedad granulomatosa inflamatoria que puede generar granulomas dentro del tejido miocárdico en forma de parches, y que tenemos que sospechar también de ella porque a pesar de que se había descrito que la forma cardíaca de la sarcoidosis solamente se presentaba en el 5% de los casos, estudios anatomopatológicos han indicado que esta prevalencia puede ser mayor, incluso hasta en el 27%. ¿Cómo hacemos el estudio de sarcoidosis cardíaca con medicina nuclear? Pues haciendo una comparativa entre la actividad que pueda tener el paciente medida por FDG, actividad inflamatoria, ¿no?, contra el estudio de perfusión miocárdica que puede hacerse dentro del mismo estudio de PET o con SPECT, dependiendo lo que tengamos. Y este protocolo ha demostrado una sensibilidad del 85 al 100% con una especificidad mucho más variable que puede ir desde el 40 hasta el 100%, tomando en cuenta como gold estándar los criterios de la Sociedad Japonesa para el diagnóstico de la sarcoidosis. Luego entonces los patrones que podemos tener combinando la perfusión miocárdica con el estudio de FDG es una perfusión, cuando tenemos una perfusión normal, sin captación de FDG, es decir, sin datos de inflamación dentro del ventrículo, pues el estudio es negativo. Un patrón específico es que tengamos una perfusión normal y una captación homogénea dentro del ventrículo, no es diagnóstico y sugiere que pues, el paciente pudo haber no estado preparado de la mejor manera para llevarse a cabo el estudio, porque como comentamos previamente, la presencia de sarcoidosis dentro del músculo cardíaco es en forma de parches y no de manera homogénea. Después tenemos el patrón en donde tenemos una perfusión normal con datos de inflamación focal, en donde podemos, aquí la traducción es que tenemos ya un evento de inflamación agudo en el paciente, pero que todavía no genera una cicatriz o una fibrosis. Hasta que llegamos a escenarios en donde ya tenemos fibrosis con ausencia de captación de la perfusión, con actividad superimpuesta dentro de esa zona, ¿no? Que indica que ya hay cierto grado de fibrosis, pero sigue teniendo actividad inflamatoria del corazón, y por lo tanto ahí es donde tenemos que también acentuar mucho los tratamientos. Ya podemos tener después ya de manera muy tardía zonas de fibrosis que no captan actividad inflamatoria, es decir, que no captan FDG, y aquí ya es cuando tenemos el resultado de una cicatriz o una fibrosis que es irreversible. Este protocolo también ha demostrado valor pronóstico, ya que ven cómo en este estudio publicado por Blankstein,
en el 2014 vemos que aquellos pacientes que tienen una perfusión normal con un FDG que no se captó, es decir, sin actividad inflamatoria, tienen una mejor sobrevida o una mejor o una menor probabilidad de muerte o taquicardia ventricular comparado con aquellos pacientes que tenían alteraciones de la perfusión, es decir, manifestaciones de fibrosis con actividad inflamatoria superimpuesta, que no es más que el reflejo de que en ese momento está agudizado el problema. Recientemente, la combinación y la evolución de las técnicas han permitido la fusión de PET con la resonancia magnética, y una de las utilidades principales justo es en la sarcoidosis. La resonancia magnética nos permite evaluar las zonas de fibrosis mediante el realce tardío con gadolinio, y el estudio de PET con FDG nos permite, como ya comentamos, ver si en ese momento hay actividad inflamatoria dentro del corazón. Aquí vemos patrones de match, ¿no? En donde vemos en resonancia magnética el realce tardío con actividad inflamatoria superpuesta, acá también sobre la región anterolateral con realce tardío y actividad inflamatoria superimpuesta. Y en este último panel eh, vemos realce tardío como manifestación de fibrosis, pero sin actividad inflamatoria superimpuesta. Es decir, aquí ya es una zona de fibrosis y que no hay actividad más nada. Estos matches también han demostrado un valor pronóstico, en donde la mejor o la mayor sobrevida son aquellos pacientes que no tienen ni datos de fibrosis ni datos de inflamación, y la menor sobrevida está en relación a aquellos pacientes que tienen ya zonas de fibrosis y eh, zonas de fibrosis con actividad inflamatoria en el momento del estudio. De tal manera que para concluir, tengo que decirles que los estudios de medicina nuclear aplicados a la cardiología, como pueden ver, nos proporcionan una comprensión más profunda de la fisiopatología, del proceso que estemos estudiando del escenario que estemos estudiando. Nos va a dar un diagnóstico más preciso, podemos evaluar el pronóstico de los pacientes y nos da información que nos ayuda a establecer las estrategias de tratamiento, como puede ser si tiene viabilidad miocárdica, por revascularizarlo, si tiene un MIBG, por ejemplo, que sea concordante con un incremento en el riesgo de arritmias ventriculares, pues probablemente sea ese subgrupo de pacientes donde el DAI sea más efectivo, etcétera, ¿no? Los estudios de perfusión miocárdica en la era de la imagen multimodal continúan siendo piedra angular en el abordaje de la cardiopatía isquémica. Sus resultados, en general, de todas las técnicas nucleares son muy reproducibles, con baja variabilidad e intraobservador, lo cual los hace muy confiables. Los estudios de cardiología nuclear continúan perfeccionándose, como pudimos ver, ya sea de manera individual o fusionándose para crear imágenes híbridas, para poder mejorar el diagnóstico y establecer el riesgo de las enfermedades, particularmente aquellas que tienen baja prevalencia, pero que no por eso no tenemos que sospecharlas y darles el protocolo de diagnóstico y estratificación adecuados, como puede ser la sarcoidosis y la amiloidosis cardíaca. Y por último, los médicos tenemos que estar familiarizados con estos patrones para tratar de continuamente evaluar el cómo integrar estas nuevas técnicas en nuestra práctica clínica diaria. Pues, ¿cómo lo vamos a decidir? Pues, básicamente son dos cuestiones. Uno, pues el costo, ¿no? Que pueda generar y si el paciente lo puede pagar. Dos, la disponibilidad que tengamos del método en nuestro centro, es decir, por más que yo sepa que el gold estándar para evaluar viabilidad, por ejemplo, es el PET o la resonancia magnética, si no tengo ninguno de los dos, pues tendré que buscar por SPECT o por ecocardiograma con dobutamina, y la experiencia que se tenga en el centro para poder hacer los estudios y interpretarlos de manera adecuada y tener un resultado confiable. Bueno, pues hasta aquí termino mi plática. Agradezco mucho su atención. Estos son mis datos para cualquier contacto o duda que tengan con respecto al tema que acabamos de ver. Les agradezco mucho.